El otro día mis padres me preguntaron que qué hacía. ¿Que qué hacía? Llevo 10 años trabajando en el sector y mis padres aún no saben lo que hago. De hecho, eso me hizo reflexionar, porque yo cuando era pequeño a mí me gustaban los ordenadores, pero realmente no sabía muy bien qué era programar. Y fue así hasta que entré en la universidad y poco a poco pude ir descubriendo qué era eso de programar. Si tuviera que decir a día de hoy qué es la programación, diría que es el noble arte de hacer el vago. Es decir, el trabajo se trata de automatizar cosas, tareas que para un humano serían súper repetitivas y que no le aportarían ningún valor vital y no se sentirían en ningún momento realizados, son tareas que intrínsecamente se pueden automatizar, que piden a gritos automatizarse. De hecho, hay una leyenda sobre un administrativo al cual despidieron y 6 meses después de su despido todo su trabajo se seguía realizando de manera constante, puntual, periódica, perfecto, todo perfecto. Incluso un correo que enviaba a su mujer todos los días diciendo que iba a llegar tarde. Descubrieron que, bueno, que el tipo había sido un crack y había programado todas sus tareas. Todo su trabajo estaba programado en programas. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Que se ejecutaban automáticamente cada día y conseguía hacer todo su trabajo. Él realmente, durante sus horas laborales, pues estaría rascando la cabeza o otra cosa. Un tipo al que seguramente conozcáis, un tal Bill Gates, en una entrevista dijo una vez que si tuviera que elegir entre dos personas con un perfil muy parecido, pero una de ellas era un auténtico vago y la otra era una persona muy, muy trabajadora, bueno, un segundo, ¿vosotros qué pensáis? ¿A quién contrataríais de los dos? Dejadlo en comentarios. Pues él dijo que contrataría a la persona que fuera más vaga, porque realmente había obtenido el mismo resultado que la otra, pero de una manera muchísimo más eficiente. Y al final era lo que él quería en su empresa. Él quería que se consiguiera un objetivo y que ese objetivo se consiguiera de la manera más eficiente posible. Le daba igual que ese objetivo se hubiera hecho con muchísimo más trabajo. De hecho, era peor aún, ¿no? Más horas que tenía que pagar al empleado y demás. O sea que cuanto más vago fuera el empleado, más fácil iba a ser que ese empleado descubriera una forma de realizar sus tareas de una manera mucho más eficiente y por tanto la empresa se ahorrara un buen salario. Y esa es la mentalidad que tiene cualquier empresa y de ahí surge la necesidad de contratar programadores. En todas las empresas surgen tareas que son muy repetitivas y que contratando a programadores que escriban código que realice esas tareas, el resto de empleados se podría concentrar en hacer esas otras tareas que sí que requieren atención humana y que hace que la empresa siga evolucionando. Bueno, requiere atención humana por ahora. En definitiva, los programadores se encuentran en casi todas las profesiones. Y seguramente ahora me dirás, oye, pues yo recogiendo patatas no he encontrado programadores. Pues resulta que justo el sector de la agricultura es uno de los más punteros tecnológicamente. Al final, ellos fueron uno de los primeros sectores donde se introdujo el coche autónomo. Sí, efectivamente, hay tractores que se conducen autónomamente en mogollón de campos de cultivo y que recogen, siembran, cortan, que embalan, que seleccionan. En esa industria encontraremos mogollón de maquinaria que está robotizada. Y justo esa es una de las primeras ramas de las que me gustaría hablaros, de la robótica. Ya sé que un tractor no parece aquella máquina, aquel Terminator de las películas, ¿no?, que nos va a matar a todos y bueno, esperemos que así siga. Pero también encontraremos robots construyendo coches, distribuyendo y ordenando paquetes en almacenes, ayudando en las cirugías más complicadas o incluso sustituyendo miembros de personas que se quedaron sin ellos. Pero es que si miras en tu casa alrededor, seguramente también encuentres robots. El robot aspiradora, el robot de cocina, parece de coña, pero realmente son robots. O sea, son máquinas que automáticamente hacen una tarea. Se dirigen hacia una esquina donde has tirado los garbanzos y no los has recogido, guarro, o te cortan las verduras, te las cocinan en el tiempo que le has indicado y demás. Y también nos encontraremos ejemplos en los coches autónomos de Tesla, en los drones que vuelan y, bueno, en algunos países reparten paquetes incluso. Pero espera un momento, porque realmente esto no es un vídeo sobre qué profesiones hay. No, la pregunta aquí sería, bueno, ¿y qué pintan los programadores en todo esto de la robótica, no?
Desde un punto de vista general, el programador va a tener dos funciones principalmente. La primera va a ser pues, que el robot sea capaz de mover un brazo, girar una rueda, acelerar un motor más o lo que sea. Y la otra función va a ser hacer que realice esa tarea, que llegue a este sitio, que haga estos movimientos para conseguir que se coloque la pieza en este lugar, etcétera. O sea, utilizar lo que el primero programó para conseguir decirle al robot qué es exactamente lo que tiene que hacer para llegar al objetivo. Pero aquí puede surgir una idea, porque estamos inundados de noticias sobre inteligencia artificial que nos dicen que los robots ya son capaces de hacer absolutamente todo ellos solos. Y eso, bueno, no es del todo cierto, y es que en muchos casos las capacidades de la inteligencia artificial no van a ser suficientes para hacer lo que necesitamos hacer. En muchas ocasiones vamos a necesitar que el movimiento sea súper preciso y decirle al robot exactamente cuánto debe de girar una rueda o cuántos grados debe de girar un servo. Aunque en mis inicios hice cosas de robótica por mi cuenta, la verdad es que no me dedico a ello y os recomiendo un canal de un señor que trabajó en la NASA y que, bueno, ahora mismo está bastante loco, que graba vídeos en YouTube haciendo... La verdad es que experimentos que no tienen demasiada explicación, pero bueno, os recomiendo que lo veáis. Se llama Mark Rober. Y oye, una cosa, acabamos de hablar de inteligencia artificial. ¿Eso no lo hacen también los programadores? Y efectivamente, aquí también nos encontraremos programadores, aunque nos encontraremos también matemáticos y muchas otras profesiones que ayudarán a modelar el problema. Los informáticos, la verdad es que juegan un papel fundamental en todo esto. Aquí podríamos dividir tres ramas. La primera, que sería la que se dedica a la obtención y el análisis de datos. La segunda, que será la encargada de hacer esas inteligencias artificiales, llamadas Machine Learning y, bueno, construir las redes neuronales y demás. Y la tercera, que serían los llamados Data Engineer, que son los que se encargan pues, de construir esos algoritmos que al final unen todo. Una de las cosas que, bueno, he mencionado antes, pero que habría que recalcar, es que al final estos algoritmos de inteligencia artificial no son perfectos. De hecho, tratan de imitar bastante a los humanos, haciendo ese aprendizaje de manera autónoma o en el que van poco a poco descubriendo cómo se realiza una tarea, pero son imperfectos, o sea, cometen ciertos errores. Por eso en algunas ocasiones nos convendrá usar un algoritmo de inteligencia artificial y en otras será más útil directamente programar exactamente lo que queremos hacer. Todo esto depende de la dificultad de la tarea. Si queremos colocar un cubo en un sitio en concreto, será más sencillo decirle al brazo robótico vete a la posición X e Y, coge el objeto, vete a la otra posición X e Y, deja el objeto. Pero si queremos, por ejemplo, que conduzca solo y que tenga reflejos y se cruce un peatón o se cruce un coche, esa inteligencia artificial actúe en consecuencia, en ese caso sí que necesitaremos una inteligencia artificial, algo que reaccione a las cosas que se va encontrando y que no podemos predecir desde un primer momento. Pero antes de seguir por aquí y de adentrarme más en el fango de lo que me habré adentrado ya, yo no soy especialista ni mucho menos en inteligencia artificial y aquí os puedo recomendar otro canal, el de .csv, que de hecho bueno, tenemos un vídeo ya en el canal en el que me enfrento a él y le gano, que se dedica a hacer vídeos sobre divulgación de inteligencia artificial. Y a estas alturas seguramente estaréis diciendo, bueno, pero ¿tú sabes de algo? Bueno, me habéis pillado. No, en verdad soy software developer especializado en desarrollo web. Y algunos seguro que decir, bueno, desarrollo web, eso lo hace cualquiera. Mi primo de 7 años se hizo una web en el colegio. Pero vamos por partes. Seguramente si os digo que trabajo en la nube, alguno que a otros les sonará, pero seguramente a otros les extraña un poco, ¿no? ¿Cómo que la nube? ¿Eso no está en el cielo? Tú no pareces un dios, a pesar de mis músculos. En realidad la nube no es una nube, ni está en el cielo, ni es etéreo. La verdad es que es bastante metálico, está encerrado en salas y hace bastante frío. De hecho, la última vez que estuve ahí me constipé. La nube al final son ordenadores que están conectados a, como diría Broncano, el cable curdo de Internet. A estos sitios se les conoce como servidores, están por todo el mundo y son los encargados de procesar y guardar la información. Una web al final te la puedes hacer con WordPress, con Wix o con cualquiera de las herramientas que hay por Internet, pero eso no es realmente programar. Los desarrolladores están detrás de esas herramientas y son los que han hecho que cuando tú le digas a WordPress que quieres un botón y que lo quieres aquí, WordPress sepa que es un botón y que es aquí. Pero te vas a encontrar desarrollo web en todos sitios. Facebook, Tinder,
tu banco o bueno, la web de Renfe. Todos esos sitios son construidos por programadores y podemos dividirlos en dos grupos diferentes. Los frontend, que se dedicarán a toda la parte que es así como visual por parte del cliente, lo cual no quiere decir que sean los que se encargan de que sea bonito o usable, sino de que cuando tú haces una acción en una web, esa acción ocurra y pasen cosas. Por ejemplo, que des a enviar en un formulario o que deslices a la derecha y te salga match, porque bueno, estás en un sueño. Y en el servidor nos encontraremos a la gente de backend. Quizá estos sean los más difíciles de entender porque son los que trabajan en esa nube que hemos dicho antes. Al final, los programadores de backend cogen la información que les envían los frontend, la procesan, la guardan, la comparan con la información que tuvieran guardada y devuelven una respuesta a esos frontend para que la muestren al usuario. Basándome en el ejemplo de Tinder, cuando deslices a la derecha, el frontend le enviará al backend que desplazaste a la derecha. Este comparará si la otra persona desplazó a la derecha y si fue así, en ese caso le enviará al frontend que hubo match para que luego lo enseñe. Todo esto pasa en la nube, como hemos dicho, pero ¿quién construye la nube? De la infraestructura de los servidores se encargan los DevOps. Ellos pensarán cuánta RAM hace falta, cuánto disco duro, cuánto procesador hace falta para que el servidor funcione correctamente y también decidirán dónde deben de poner esos servidores. Y esta tarea es realmente compleja porque si tú tienes clientes en China no será aceptable que tu servidor esté en España. Pero si también tienes clientes en España, en ese caso necesitarás que haya dos servidores, uno en China y uno en España, que se comuniquen entre ellos de tal forma que cuando un cliente de China pide información de algo que se produjo en España también le llegue en un tiempo aceptable. Y al final toda esta complejidad de la que estamos hablando termina teniendo fallos y esos fallos desgraciadamente son aprovechados por los malos. Y aquí entra la última de las ramas de las que quería hablaros, los hackers. Y esta es sin duda una de las ramas más peliculeras, bueno, con permiso de los robots. A los hackers también podríamos dividirlos en dos grupos y no te hablo de buenos y malos, sino de Blue Hat y Red Hat. A los malos directamente no hay que mencionarlos. Los Red Hat son los hackers que contrata la empresa para que se hagan pasar por los malos. Normalmente esto no lo sabrá ninguno de los empleados y usarán eso para poder engañarles y saltarse todas las medidas de seguridad, haciéndose pasar por el tipo de mantenimiento del wifi, por ejemplo, o usando cualquier otro truco que un malo pudiera utilizar. Por otro lado tenemos a los Blue Hat y estos son los encargados de mirar el código y la infraestructura que tiene la empresa, a fin de buscar los fallos que pudieran ser aprovechados y proponer recomendaciones para que esto no ocurra. Ambos deberán de saber programación porque estarán en su día a día leyendo código escrito por otros o escribiendo código que le permita automatizar ataques y explotar vulnerabilidades. En el sector siempre ha habido muchas risas por cómo se representaba a estos en las películas. Es que la realidad siempre es mucho más aburrida de cómo la representa Hollywood. Y yo también me reía hasta que vi a Savitar, un tipo que sin duda os recomiendo y que sus vídeos podrían estar en una película de Hollywood. Y con esto llegamos al final del vídeo. Antes de nada me gustaría aclarar que todo esto tiene un fin divulgativo y que no todas las definiciones que he dado son exactamente correctas, pero nos valdrán para hacernos una idea general de qué es lo que hacen los programadores. Y también sé que me dejo muchas de las ramas de la programación por el camino. Si queréis me podéis poner en comentarios cuál de ellas debería haber mencionado, quizá la de los videojuegos, por ejemplo. Pero lo que quiero que quede claro es que un programador se encargará de hacer que una máquina sepa lo que tiene que hacer. Imaginaos que soy una máquina y quiero salir de la habitación. ¿Qué debo hacer? Sencillo. Me levanto de la silla, voy hacia la puerta, abro el pomo, salgo y cierro la puerta, ¿no? Sí, sencillo hasta que... ¿Cómo me levanto? ¿Qué es un pomo? ¿Qué es abrir la puerta? ¿Voy? Al final todo esto es mucho más complejo de lo que parece. Y os voy a dejar unos deberes. ¿Por qué no ponéis por comentarios cuáles son todas las instrucciones que debería haber dado a la máquina para que pudiera haber salido de la habitación?